Vamos a esperar un ratito porque me doy cuenta que somos 19 en total. Son las 4:04. Esperamos un ratito porque vamos a ver un tema que en otros años hemos dado y ahora hay un acuerdo para volver a dar lo que es inventario, administración de inventario físico, o por ahí le llamamos también inventario y stock. Es algo que lo vamos a dar con sencillez porque es uno de esos temas que si uno quiere profundidad, darle profundidad tiene mucha potencia y no es la idea de ahora, pero va a entrar en el parcial, en el primer parcial, y vamos a verlo de la manera más sencilla posible. Si ustedes, chicos, tienen por ahí la posibilidad... Yo no me escucho todo raro. ¿Eh? Me parece que sí, porque No sé. escucha bien. ¿Nos escuchan bien, chicos? Sí, profe, se escucha bien. Yo escucho bien también. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Fíjense si pueden llegar a la página 65 de la guía de trabajos prácticos. Entonces podemos seguir juntos los conceptos y vemos este tema lo más sencillo posible, pero ya lo vamos a incluir en este primer parcial. Reitero, no entren en pánico, lo vamos a hacer sencillo. Yo voy a tomar un poco de agua, algunas cositas y no sé, en 5 a más tardar 10 minutos empezamos. Vamos a ver si se suman algunos chicos más porque ahora andamos en 22 en total. Bueno, eso contándome a mí y todo, ¿no?
En 5 minutos empezamos, chicos. Bueno, vamos a empezar un poco con la clase, chicos. Entonces, en la página 65 de la guía de trabajos prácticos, yo les voy a recomendar, se me escucha bien, ¿no? Sí, profe, perfecto. Bueno, yo les voy a recomendar que ustedes lean todas estas páginas, son por lo menos 4 hasta que llegan a las páginas 71 y ahí, aunque sea, échenle un poco de curiosidad a los gráficos que muestran. Las partes conceptuales, la redacción, lo que está explicado ahí, les ubica en lo que es la administración de inventario físico. Más sencillamente nosotros le decimos inventario y stock. Es algo que ya van a ver ahora, no responde exactamente a una cuestión matemática, pero todo lo que se pueda hacer en favor de algo que ayuda mucho en lo que es el costo en las empresas, es algo que es factible hacer. Un poco de matemáticas, un poco empírico, y hay posibilidades de que se maneje adecuadamente para que rinda mejor. Acá en la foto ustedes ven una fórmula que nosotros les vamos a permitir tener en el parcial y les voy a explicar cuál es la idea. Esta fórmula está hecho, y lo dice así acá en la guía,
Los teóricos en esta materia presentan un modelo para minimizar el costo de manejo de inventario y para calcular el pedido óptimo, el cual tiene aplicación únicamente en casos excepcionales. Ahora, en el transcurso de la explicación, voy a leer otra parte ahí donde están explicitadas las condiciones que se deben dar para que sea estrictamente aplicable esta fórmula. Entonces, a lo largo de lo que vamos a ver de inventario y de stock, vamos a ver que no es una ciencia exacta, tiene mucho contenido de algo de estadística y de las registraciones, la experiencia anterior, y hay relaciones y fórmulas matemáticas como esta que no son exactas, pero ayudan mucho. Como hay bastante dinero en juego en esto, siempre conviene optar por hacer lo más que se pueda para manejar adecuadamente el inventario y el stock. La idea de esta fórmula y que ustedes la tengan, sobre todo, es que vayan ubicándose de qué variables dependen. Fíjense, Q, que es el resultado que los estamos esperando, es la cantidad de orden, o sea, el tamaño del lote económico que corresponde a determinada organización de lo que es un stock de mercaderías, de lo que sea. Porque, les comento, ustedes pueden tener, si son una empresa o una organización comercial, el stock es para que puedan tener disponible mercadería para venderla. Y puede ser que sea una organización industrial y que fabrica, y entonces el stock está dado por lo que fabrica y tiene que acumular también para hacer la realización de la venta. Entonces, vamos a la fórmula. Dice cantidad de orden, tamaño del lote económico, lo que conviene tener en stock. Depende de las ventas anuales, que es la B, el costo por unidad, el costo de colocar un pedido, que es ya no en sí el costo del contenido, sino de comercializar eso de lo que se está hablando para tener en el inventario, en el stock. K, que es una constante, es el costo de mantenimiento del inventario como porcentaje del costo unitario total. Esto es parte del por qué tiene que haber un manejo de inventario y de stock. Si ustedes, ya sea que tengan una organización comercial que va a negociar, va a vender o que produce, todo eso que está en el inventario, todo eso que está en stock, es dinero. Es dinero. Entonces, cuando más dinero parado tienen en stock, menos posibilidades de evolucionar tienen. O sea, cae de sentido común que si tienen dinero parado, entonces hay una evolución menor o algo hay que corregir, eso está clarísimo. Bueno, la idea que ustedes tengan esta fórmula es que sepan de qué variables dependen. Y todo lo que tiene que ver con el control del inventario y del stock es para que se afiance ese concepto de que hay que optimizar esa cuestión. Acá en el inicio, más allá de esta fórmula en sí que estamos viendo, en el inicio vemos una parte conceptuales, dice, página 65 de la guía de trabajos prácticos. Esto es lo que estoy pidiéndoles que ustedes posteriormente, después de la clase, ustedes lo lean, o si lo tienen ahora, me van siguiendo, pero igual les recomiendo y les pido que vayan haciendo lectura de todo esto. Fíjense que dice, ¿por qué control de inventario? Luego dice, conocimiento de los clientes, respuesta ágil, inventario óptimo, control. O sea, todas cuestiones conceptuales que nos ubican el por qué hay que hacer un manejo del stock. En una parte, la primera dice, ¿por qué el control de inventarios? No es suficiente ya simplemente una oferta de productos amplia y una ubicación favorable de las tiendas y los precios bajos.
Lo que se necesita para competir exitosamente en el mercado de hoy es el conocimiento de los clientes, los gustos, la preferencia, la habilidad de recabar y procesar esa información oportunamente y ser lo suficientemente ágil para tomar decisiones basadas en el análisis del sistema que contiene esa información. Un punto de vista y control de inventario le da al comerciante una cercanía al cliente que es importante, igual o mayor que la buena ubicación del punto de venta. Los siguientes son ejemplos de clientes que han aprovechado los puntos de venta, etcétera. Bueno, entonces vamos entendiendo el concepto de por qué es importante el manejo del control de inventario. No solamente no tener un dinero parado en stock, sino que lo que se tiene responda a la realidad que se tiene fuera de la organización para que ésta pueda realizar su acción comercial. Bueno, luego dice, conocimiento de los clientes, y daba el ejemplo de una tienda que tiene un tipo de talle y que cuando iba abasteciendo ese talle no era el que más salía, con lo cual creo que el título de esta parte del concepto está bastante claro, ¿no? Conocimiento de los clientes. De hecho, conocer el cliente y qué es lo que va a venderle a la clientela que asume como propia, es lo que va a determinar qué se va a tener en esto y las cantidades y las características. Respuesta ágil. Bueno, esto cae también de Maduro. Si nosotros tenemos una buena evaluación del cliente y los gustos del cliente y tenemos las cantidades adecuadas, podemos dar una respuesta ágil y nuestra organización comercial va a tener una mejor evolución. Inventario óptimo tiene que ver con lo que estuvimos viendo hace un rato, es decir, si ustedes tienen una cantidad en stock que es excesiva, entonces están teniendo mucho dinero parado. El inventario óptimo hace referencia a eso, no tener dinero parado en cosas que no se van a mover. Después vamos a ver otro concepto que está relacionado con esto, que es la rotación del stock, porque siendo lo menor posible, la menor cantidad posible, la inventariada y la que está en stock es algo que tiene que moverse con la mayor rapidez posible, entonces va ingresando, se consume y así va generándose una rotación que es positiva. Yo les reitero esta fórmula, nosotros les vamos a dejar tener y vamos a avanzar un poco con la parte conceptual, esto que tiene las fórmulas, y hay un par de gráficos que lo vamos a ver enseguida. Son estos dos. Estos gráficos queremos que entiendan y que los sepan explicar, son sencillos. Uno tiene por título y que dice acá tamaño del pedido y el otro dice nivel de reservas. Si nosotros graficamos teniendo en cuenta que el costo va aumentando con el tamaño del pedido, costo por llevar el inventario, dice acá, lo estoy señalando con la flecha, con el cursor, y es una recta que varía a 45 grados, porque esto es tan sencillo como decir, bueno, tiene el mismo costo, pero a mayor cantidad de inventario, mayor el costo de tenerlo en almacenes o almacenado en stock. Después tenemos una curva que va descendiendo. El tamaño del pedido, cuando más grande, unitariamente va descendiendo el costo de cada uno de los productos que integran ese stock o ese inventario. Entonces es una curva descendente en cuanto al costo.
aumenta el tamaño del pedido y disminuye el costo. Es esta que estamos viendo acá. Entonces es de imaginarnos que, y es lo que estamos buscando, es que hay una zona donde tenemos una cantidad óptima para pedir. Y en particular puede llegar a haber un punto donde eso está optimizado. De manera que se pida un tamaño que no sea tan chico como para que no sea tan caro unitariamente, se pueda conseguir buen costo de cada unidad, pero a su vez que no sea tan grande el tamaño en stock que el costo de almacenamiento sea muy alto. Eso es lo que significa este gráfico que tenemos acá. Con lo cual tenemos que tener claridad que, y esto más que curvas matemáticas, quiero que les quede conceptualmente grabado que hay una manera de evaluar el tamaño del pedido, el stock en almacenamiento y que eso nos permite suponer que hay una cantidad óptima para pedir. El gráfico de abajo dice nivel de reserva. Esto también tiene que ver un poco, en principio hasta con el sentido común, porque si nosotros tenemos una organización que hace algún producto industrial o algo así, de hecho tiene que haber un mínimo disponible para que no se llegue a parar la producción. Y eso difícilmente se pueda llegar a cero y a partir de ahí almacenar todo lo necesario nuevamente. Entonces, hay un piso mínimo de stock que está definido acá en cantidad, que es esta recta. Un segundito, ¿me esperan, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces les decía que si usted tiene una organización industrial que ocupa insumos y que los tiene en stock, hay un mínimo que tiene que tener disponible para la producción por una cuestión de seguridad. Entonces, acá ustedes ven que hay hasta arriba un cierto óptimo, después se va consumiendo a lo largo del tiempo y cuando llega a ese mínimo establecido, el pedido que se hizo llega y se carga el stock nuevamente de inventario hasta una cantidad que se habrá establecido y así sucesivamente, entonces queda como un diente de sierra. Esto es tan sencillo que de pedirles que entiendan que es cómo varía el stock de acuerdo a una necesidad que ustedes tengan, en este caso que les puse como una organización industrial y hay un mínimo que hay que tener en stock. Bueno. Trial version. Acá, esta Trial fórmula version. que vimos anteriormente, Trial version. esta fórmula que habíamos visto Trial anteriormente, version. tiene una Trial serie version. de condiciones y esta parte es graciosa Trial porque
Trial version. A ver un poquito. Acá. Bueno, Trial les version. voy a mostrar. Trial version. Trial version. Tanto en uno como en la otra se refiere a los gráficos que estamos viendo. Todo depende de valores como el valor de elaborar un pedido. Esta parte quiero que me atiendan porque es la demostración que para que esa fórmula sea cierta, se debe dar una serie de condiciones que no tienen mucha correlación con la realidad. Entonces, sucede que los teóricos hablan del costo de la papelería, del tiempo que elabora tomar una orden, del gasto del personal que está afectado a eso, del tiempo que lleva. En la inmensa mayoría de los casos, el pedido se estudia en un departamento inclusive que es distinto al que efectivamente lo coloca y es difícil de medir el costo de un pedido. El modelo asume no solamente esos requisitos, sino además, todo esto apunta, chicos, a que entiendan que lo que es inventario y stock y el stock óptimo depende de tal cantidad de variables que no es matemáticamente tan sencillo como decir aplico una fórmula. Esa fórmula se hizo con una serie de condiciones que son difíciles de que se den en la realidad. Ahora les voy a leer las otras condiciones. Se asume que el proveedor está esperando permanentemente para despachar de inmediato, con lo cual ningún proveedor tiene problema de stock para entregar, para nuestro stock. Los productos son homogéneos, que no existen restricciones en cuanto a condiciones de proveedores, ya sea de tiempo de entrega, de tipos de pago, de manera de cobranza, etcétera, etcétera. Los aspectos cualitativos no influyen para nada. Se da por supuesto que la economía es estable. Y como si fuera poco, se asume el caso de mercaderías importadas que las entidades gubernamentales son diligentes y tramitan las licencias de importaciones sin inconveniente. Bueno, ustedes tienen disponible esto que les estoy leyendo en la página 66 de la Guía de Trabajos Prácticos, y lo que les quiero explicar de acá, del lado de la docencia, es que si bien todas esas condiciones que se deben dar para que esa fórmula sea estrictamente aplicable, son muy difíciles que se den, aún así es como si en lenguaje cotidiano yo le dijese a ustedes, bueno, entre no hacer nada y hacer algo lo más parecido a la realidad posible, hagamos algo porque hay mucho dinero en juego con el inventario y con el stock. Por eso, en esto que estamos viendo, si bien tienen que tener sabida la fórmula y de qué variables dependen, también tienen que saber que es importante que siempre es posible hacer algo, que en este caso en particular está ligado no solamente con cierta estadística y cantidad de datos que se van acumulando en cada organización de acuerdo a su característica, sino también de la estadística, de cómo se dé. Entonces es posible hacer algo. Tienen que saber que no es algo exacto. Luego, las consideraciones anteriores son suficientemente explícitas para ilustrar el porqué de la afirmación inicial y demostrar cómo manejo inventario no es un problema que se pueda resolver mediante una fórmula matemática, aunque los indicadores generalmente utilizados sí contribuyen a una eficiente administración.
Entonces ya creo que con todo esto quedó absolutamente claro que no es matemáticamente exacto, pero que hay que hacer algo y que todos esos son indicadores que sirven y sirve para mucho, porque en inventario de stock hay mucho dinero en juego y sobre todo, si se evalúan mal, los costos pueden ser muy elevados y puede traer problemas financieros a la organización. Luego decimos, una medida muy utilizada en el análisis financiero es la rotación de inventarios para medir la eficiencia en la administración de este activo, lo cual se calcula según, y acá aparece una fórmula en la página 66 que dejo acá a ustedes para que la miren después cuando estén estudiando, solamente para saber que existe y para que entiendan el concepto de lo que es la rotación de inventario. La rotación de inventario es algo tan sencillo, es decir, tenemos un tamaño adecuado que sale suficientemente rápido y se repone suficientemente rápido como para que no haya un estancamiento en un volumen importante como para que traiga problemas económicos. Bueno, me esperan un segundito, voy a tomar un poco de agua, chicos, porque esto de hablar mucho me secó la boca. Ya estoy con ustedes nuevamente. Fíjense si pueden mirar la guía de trabajos prácticos, por favor. Continuamos. Chicos, acá me voy a adelantar un poquito y vamos a ir pensando, como suelen decir ustedes, profe, ¿qué va a tomar? Bueno, fíjense que de lo que vimos, y falta todavía un poco, ya hay varias preguntas que surgen. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿por qué es importante hacer un control de inventario y stock? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que eso sea importante? Pregunta 3, diría, ¿hay una fórmula? Sí. ¿De qué variables depende esa fórmula? Otra. Dibújenme el gráfico de
la variación del tamaño, que expresa el tamaño del pedido óptimo y háganme un dibujo del gráfico que determina el stock mínimo. Otra pregunta más podría ser, por ejemplo, ¿qué es la rotación de inventario? ¿Por qué se evalúa? Bueno, con esto, chicos, les voy adelantando todas las preguntas que pueden ser razonables hacerles en el parcial, de acuerdo a los conceptos que nosotros estamos viendo. Después hay un desarrollo donde hace una particularización de las empresas que son industriales, de las que son comerciales, de las materias primas, de empresas agroindustriales. Todo eso vamos a obviar un poquito porque el tema, si nosotros lo queremos desarrollar, se puede hacer tan extenso que tendríamos que dar una materia que se llame control de inventario de stock. No es la idea. La idea es que ustedes con esto sepan que hay un mínimo que hay que saber de control, de inventarios, de stock, y porque implica un costo económico para la organización si no se maneja adecuadamente. Bueno, entiendo que me están escuchando sin problema, ¿no es cierto? Sí, profe, se lo escucha perfecto. Sí, sí. Bueno, ahora, acá tenemos en la página 69, todo esto también tiene una relación con lo que es un método de evaluación y que tiene que ver con la contabilidad. Ya les adelanto que esto que estamos viendo acá, estúdienlo, es muy fácil de entender. Yo les voy a explicar y esto les vamos a preguntar en el parcial. Dice, métodos de evaluación. Dice acá, la contabilidad, que es el área de registración por excelencia en cualquier organización. O sea, ¿cómo se contabiliza todo lo que es inventario y stock? A eso se refiere. Esto le vamos a preguntar. Métodos de evaluación. La contabilidad presenta muchos métodos de evaluación, entre los cuales los más importantes son, primero los enuncio, después explico. Sin comentarios, chicos. El número 1, FIFO. El número 2, LIFO. El número 3, PPP. El número 4, WEBS. El número 5, costo específico. Estas son maneras en que la parte de inventarios se vuelca a la contabilidad. Bien clarito está, dice métodos de evaluación. Entonces, por ejemplo, la pregunta de examen, de parcial, podría ser, ¿qué métodos de evaluación conoce? Enúncielos y descríbalos brevemente. Entonces ustedes van a poner 1, FIFO, dice, según el cual las primeras unidades en entrar al inventario serán las primeras en salir. Según este método, los materiales que están usados, que están usando, se costean al precio más viejo de adquisición, aumentando el margen de contribución. Bueno, esto significa que vamos a hacer una suposición, que nosotros tenemos un almacén y que ingresa mercadería, va acumulando, pero continúa ingresando mercadería. Entonces hay una mercadería que entró primero y si hubo alguna variación de costo, como nosotros estamos hablando de hacer una registración contable, decimos, las primeras unidades en entrar serán las primeras en salir del inventario, y según este método,
los materiales que están al costo más viejo de adquisición y aumentan el margen de contribución. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no cambiamos el precio, más allá de que sí pudo haber ocurrido. Entonces, entraron a un costo y si las últimas que entraron a un precio aumentado, nosotros en la evaluación contable mantenemos el precio de las primeras. Por eso hace el comentario acá, dice, aumentando el margen de contribución. Entonces, en números, como nosotros estamos ocupando un valor que no es ni el de reposición ni de los últimos que entraron, es como que vender eso deja un margen mayor en dinero. Léanlo, cualquier cosa, la próxima clase me traen la duda, pero es en esencia así de sencillo. Y cuando nosotros veamos los otros métodos, van a ver un cierto contraste con este primero y van a entender mejor. Voy a volver a leer. Esto en realidad es de las siglas en inglés, que es First Input, First Output. El primero que ingresa es el primero en salir. Y se mantiene el precio de las primeras unidades, no se cambia. Entonces, les reitero, es una manera de contabilizar. Entonces, FIFO, según el cual las primeras unidades al entrar en el inventario serán las primeras en salir, y según este método, los materiales que están usando se costean al precio del más viejo de adquisición, aumentando el margen de ganancia. Ahora vamos a ver el que le sigue. Dice 2, LIFO, últimas en entrar, primeras en salir. Los materiales usados se cargan al precio más reciente, reduciendo el margen y como consecuencia la utilidad. Ahora, acá viene algo que tiene que ver como hay un mecanismo de cómo hacer la registración y la contabilidad, que eso independientemente de que conceptualmente uno pueda reponer o no la mercadería o lo que sea, en este segundo caso contrasta con el primero y las últimas que ingresaron son las primeras que salen. Esta manera de contabilizar, este método se llama LIFO, y se hace el comentario que reduce el margen como consecuencia, el margen de la utilidad es reducido. ¿Por qué? Porque las últimas tienen precio más actual y después se empiezan a sacar las mercaderías al precio de las últimas. No como en el caso anterior al precio de las primeras, que son más viejas y teóricamente no varió el precio. Vamos al tercero. El tercero es una más que razonable mezcla de los dos, porque dice PPP. Es la tercera manera que estamos viendo de contabilizar. Se calcula un valor promedio, es decir, que las unidades se costean con base en la media aritmética de los precios de adquisición. O sea, entraron una tanda de primer mercadería, después una segunda, la tercera, y entraron las últimas. Se promedia todo y la manera de contabilizar es al precio promedio de todas las unidades. Esa es la manera de contabilizar en este método tercero que es PPP. Vamos al cuarto. UEPS, próximas en entrar, primeras en salir, equivale a un valor de reposición. Algo así es que algo que tendría mucho sentido a la Argentina, digamos, porque todo lo que compramos nosotros después no sabemos y a veces hasta suponemos a qué precio se va a reponer, a qué precio va a estar para poder reponerla. Entonces, en este último método de contabilizar, que se llama UEPS, las que entran van a salir, pero al precio que van a estar cuando tengamos que reponer. Esa es la manera de contabilizar con esto.
Después hay un quinto que dice costo específico, pero esto ya es más complicado. Dice, como el caso de los automóviles y los negocios de bienes raíces inmobiliarios. Dice, en la medida de lo posible, el valor de la materia prima se debe agregar el costo de manejo hasta su ubicación en las plantas, etc. El costeo directo asume costos. El costeo directo asume costos en función del tiempo y de consecuencias se acumulan como mayor. En definitiva, esta manera tiene que ver mucho con todo el costo indirecto que se le va sumando por todos los motivos que se le puedan ocurrir. Por eso se llama costo específico. Bueno, concretamente, dentro de lo que es la evaluación que le vamos a tomar, le vamos a preguntar los métodos de evaluación que son los que nos permiten hacer la contabilidad de esto. Chicos, hoy vamos a llegar hasta acá. Yo lo que les pido es que estas hojas que tenemos desde la página 65 hasta la 70, ustedes lo lean. Yo les di la explicación de la fórmula, de los gráficos, de qué depende, por qué es importante manejar el inventario y el stock, básicamente porque es mucho dinero y el dinero hay que cuidarlo, no puede estar o parado o no produciendo o mal invertido. ¿De qué dependen? ¿Cómo son las variaciones? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Cómo se contabiliza? Y para empezar con lo que es inventario de stock, tenemos para entretenernos hasta la próxima clase, que por ahí pueden surgir algunas dudas. Yo les reitero algo, chicos. Este es un tema que si desarrollamos con toda la potencia, y ustedes lo pueden ojear en su guía de trabajo práctico, tienen matemáticas para divertirse, tienen muchos gráficos porque hay después algunas modalidades de inventarios que están en la página 70, que eso sí, por lo menos quiero que le peguen la leída, que dice en ambos los modelos de inventarios tenemos dos. Claro, hay de compra y de fabricación, que es lo que le decía hoy. Cualquier organización tiene en sus almacenes stock y eso lo tiene inventariado, y ese stock es con vista o hacer la comercialización porque compró y lo va a vender o porque lo fabricó, que es la fabricación. Entonces, en ambos modelos a su vez pueden surgir que haya modelos de compra sin déficit, de compra con déficit, de fabricación sin déficit y de fabricación con déficit. Bueno, todo esto abre un mundo muy amplio de lo que es este tema. Entonces, con que ustedes lean, sepan los gráficos, sepan de qué depende la fórmula, por qué hay que manejar el inventario, el stock, y ya tenemos una base como para sumar a este cuatrimestre como tema. Yo les pido, chicos, me voy a despedir ya y tienen que entrar otros profesores. Les pido que lean estas 4 páginas, pero sobre todo tratando de que con la base que yo les di y les expliqué, ustedes asuman conceptualmente de qué se trata el tema de manejo de inventario y de stock. Si ahora tienen alguna pregunta, que alguien lo exprese y yo quedo a disposición. Vamos a esperar un ratito, después ya van a entrar los otros profesores de teoría. Hola. ¿Se me escucha, chicos?
Hola, hola. ¿Se escucha, profe? Bueno, yo les decía, chicos, que si alguien tiene alguna duda de esto que vimos, que es la base para que ustedes puedan entender un poco todo lo que leen, yo quedo a disposición. Vamos a esperar un rato y después terminaremos la clase. En la lectura que ustedes hagan, porque esto es un ida y vuelta entre el docente que da la explicación y ustedes que se van enriqueciendo con la lectura, yo la próxima clase, ya la semana que viene, quedaría a disposición para allanar las dudas. Tengan en cuenta, no solamente les di los conceptos, sino que hasta les orienté cuáles podían ser las preguntas del examen, que es algo que ustedes suelen decir, profe, ¿qué va a tomar? Sí, profe. Ahora Bueno, vamos a leer. ¿listo? Igual yo espero un ratito antes de retirarme, ¿eh? Bueno. En 10 minutos o menos.